Estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por llamar. Bueno, no, para mí realmente es un placer porque aquí sabemos que es una de las personas que más seriamente ha estudiado durante muchísimos años el tema de la deuda y prácticamente un auditor de primer orden y para nosotros es una opinión con mucha autoridad sobre la materia. Yo le quiero hacer algunas... Antes de iniciarle iniciando, le querría hacer algunas preguntas breves para unas respuestas y después vamos desarrollando porque tenemos tiempo. Bueno, ok. Hay una frase de Alejandro Olmos que dice: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. La pregunta es, ¿usted sigue compartiendo Totalmente. No solamente tuve el privilegio de colaborar con Alejandro Olmos, padre, y soy muy amigo del hijo, Alejandro Olmos Gaona, sino que comparto plenamente esto. Olmos, digamos, habría mucho para hablar, ¿no? Pero mi reflexión personal, aparte del reconocimiento hacia él, hacia todo lo que fue el empuje, es que Olmos previó, fue bastante clarividente en ver cuál era la proyección de la deuda en su momento, cosa que yo me anoticié gracias a él, digamos así, ¿no? Yo llevaba mis inquietudes y me encuentro con un tal Alejandro Olmos que había presentado una denuncia y lo empiezo a buscar a través de gente amiga. Fue todo un episodio, ¿no? Hasta que vi con él cuando él había vuelto a sacar el diario Palabra Argentina, y desde entonces me mantuve en contacto hasta que pobre falleció en el 2020, que como una burla del destino, él falleció unos pocos meses antes que el juez Ballestero emitiera su famosa sentencia, claro, ¿no? Así es. Que fue incompleta, que es muy discutible, pero no tuvo la satisfacción de estar en vida ver el resultado de esa sentencia, ¿no? Claro. Ahora, sí, lo comparto desde ya 100% porque, perdón que lo agregue, la deuda es una divisoria de aguas. Es un antes y un después de la historia económico-financiera argentina. Y no es lo mismo una economía con deuda que sin deuda. Claro. Y con este concepto, ¿dónde y cómo hace para ubicar a la dirigencia política que nos ha gobernado hasta el presente? Sería un tema de profunda reflexión político-filosófica, pero bueno, te lo resumo así. Muchos países han afrontado tragedias durante su historia, ¿verdad? Guerras, calamidades de todo tipo, pero han tenido alguna clase política de relevo. Creo que el mayor drama que tiene la Argentina es que hasta ahora no se avisora que exista una clase política de relevo, y la que existe, la que desgraciadamente gobernó a la Argentina, cualquiera sea su partido político, después de la caída del gobierno militar, no estuvo a la altura de las circunstancias y es un continuo. Vivimos 40 años de una política de endeudamiento sistemático que es la que condiciona todo en la Argentina, porque la deuda es el condicionante total de todo lo que ocurre en materia económico, financiera y política. Claro. Caso concreto, se vuelve a dar, porque ya lo había heredado así, se vuelve a dar con el gobierno Fernández, ¿no? Asume el gobierno Fernández habiendo planteado una discrepancia muy grande, pero resulta que cuando llega se va al mazo, porque se rinde ante los acreedores financieros con el acuerdo del 4 de agosto, es decir, le reconoce lo que pedían los fondos buitre, y atrás, con respaldo del Congreso, saca a mediados de mes una ley que le da todas las garantías jurídicas para que si la Argentina incumple cualquier cláusula contractual, sea llevada a tribunales extranjeros, sede en Nueva York, donde le hacen un agujero de medio a medio peor que el de los fondos buitre del año 2005.
Entonces yo digo, esa es la gran tragedia argentina. No, la clase política está adscripta, está subordinada a reconocer el sistema de la deuda. Yo siempre utilizo esa expresión deliberadamente, sistema, porque no es un hecho aislado, es todo un mecanismo, es todo un proceso armado, y nadie puede ir contra ese sistema. La prueba está de que estamos ante una deuda que formalmente es anónima, no sabemos a quién le debemos. El gobierno, yo lo he pedido en varias oportunidades, pero el gobierno no se da, bueno, no porque lo pida yo, que soy un francotirador, ¿no? Pero el gobierno no se da por aludido de que tiene que blanquear quiénes son nuestros acreedores. ¿Cómo? Cerró en agosto un acuerdo con bonistas externos por más de 66.000 millones de dólares y bonistas internos por más de 42, sin contar los intereses que se le reconocieron después. Más de 100.000 millones de dólares, y resulta que no sabemos quiénes son esos acreedores. Sí, la prensa filtraba que BlackRock, que Fidelity, que Templeton, que PIMCO, sí, pero no sabemos exactamente cuánto le debemos a cada uno, ni en qué conceptos. Y justamente esa sería la base de cualquier auditoría, porque si la Argentina blanquease su insolvencia, no declarar la Argentina no puede pagar, como hace la expresidenta, que ahora es vicepresidenta, ¿no? Sí. Cristina Kirchner, es una obviedad. Nunca pudo pagar la Argentina, si hasta el último centavo de vencimiento se renueva, se refinancia. No hay pagos netos. El problema no es decirlo, es cómo se negocia esa imposibilidad de pago. En condiciones normales, cualquiera que tenga uso de razón, y además quien entienda algo de la parte profesional económica, sabe que un deudor que no puede pagar, sea público, sea privado, tiene el recurso legítimo y natural de una convocatoria de acreedores, es decir, una suspensión de pagos y un replanteo de la negociación de sus acreencias, de sus deudas, ¿no? Claro. Es el caso típico, creo que lo hemos hablado la última vez, el caso típico de Vicentín, ¿verdad? Nadie se escandaliza por el hecho de que Vicentín no haya suspendido sus pagos y sigue en actividad porque no paró la empresa y además está negociando con sus acreedores, pero bajo suspensión de pagos. La suspensión de pagos implica el corte del devengamiento de los intereses, que es la clave. ¿Por qué? Porque la Argentina, al diciembre del año 2019, cuando asume Alberto Fernández, a estos fondos buitres externos, que son fondos buitres porque compraron deuda cuando fue la crisis de Macri, de abril del 2018, cayeron los bonos argentinos, y estos fondos buitres, con Templeton y BlackRock a la cabeza, compraron deuda argentina que había caído a una paridad del 30-35% de su valor. Un tercio. Un tercio de su valor, efectivamente. Y la reclamaron, como todo acreedor, la reclamaron al 100%, a su valor nominal, a su valor nocional. Y la Argentina se lo reconoció. Hizo un magro intento formal nada más de descontar un 1.3%. O sea, yo, fondo buitre, compré deuda argentina de que vale 100, se la compré a 30. Y luego la Argentina me la reconoció a 99. O sea, tripliqué solamente el valor de cotización. Es un escándalo. Y como si eso fuera poco, en los 9 meses que duró la negociación, desde diciembre hasta agosto, como la Argentina clamó porque no quería entrar en default, porque no quería incumplir con los acreedores, porque tenía vocación de pagar, todo lo que se cansó de repetir tanto el presidente Fernández como el ministro Guzmán, de que ellos no querían caer en default, como si no estuviesen en default. Pero ¿cuál fue el detalle? Que mientras tanto los intereses se siguieron devengando. Y en esos 9 meses la Argentina devengó en su contra 6.200 millones de dólares de intereses. Quiere decir que empezó negociando 66.000
y en agosto terminó aceptando 72.500. ¿Por qué? Porque capitalizó 6.200 millones de intereses. Juliano, le hago una... Perdón Sí. que te redondeo. Y eso es para los deudores externos. No tenemos la cifra, no tengo la cifra de cuánto fue la capitalización de los acreedores internos, pero calculo que debe haber estado en unos 4.000, 4.500 más. Sí, perdón. Una consulta, Juliano. Sin lugar a dudas, la deuda argentina es materia de estudios en distintos lugares del mundo por la calamitosa manera en que se ha tratado, ¿no? Y el daño terrible que le está haciendo a nuestro país. Pero hay muchos otros países que también sufren esta situación, ¿no? De deudas impagables y fundamentalmente de intereses que supuestamente crecen o digamos se establecen en niveles muy altos porque quienes generan esos títulos tienen menores posibilidades de pago. Entonces, si la Argentina quiere colocar un título, va a tener que pagar, no sé, 9, 10% de interés anual. Y hay un movimiento... Hoy en día, perdón, si hoy en día la Argentina fuese al mercado internacional con un riesgo país de 1.500, 1.600 puntos, que son 16 puntos porcentuales encima, tendría que tomar deuda a un 18, 19% no de deuda, lo cual sería una locura. De hecho, peor. no la toma, ¿no? Mucho peor. Digo, hay un movimiento a nivel internacional que está planteando la prohibición de este tipo de intereses leoninos hacia los estados, ¿sí? Porque en definitiva los estados terminan pagando, ¿no? La contradicción de esto es te cobro un interés muy alto porque sos más pagador, pero después te reclamo que me pagues y termino pagando ese interés que es una locura. Y como estamos viviendo un mundo globalizado, igual que los problemas medioambientales que nos afectan a todos, la deuda, el problema de la deuda afecta a la inmensa mayoría de los países pobres y también sería un momento como para plantear globalmente algunas reglas de juego que nos saquen de esta mecánica de explotación de los países más pobres y sí, pero ojo, esa oportunidad, pandemia de COVID-19 mediante, esa oportunidad efectivamente existe, pero notablemente ningún país la está utilizando, empezando por la Argentina, porque el gran argumento de la Argentina era, frente al endeudamiento impagable heredado de la administración Macri, un endeudamiento inexcusable, ¿no? De la cual el propio gobierno ahora está hablando de querella criminal, etcétera. ¿A cuánto asciende la deuda de Macri de los 4 años? ¿Cómo? ¿A cuánto asciende la deuda que contrae? La deuda formalmente creo que le aumentó en 2 años, porque en realidad después del 2016-2017 se aumentó con unos 82.000 millones de dólares. Eso es lo que se le puede atribuir. La recibió de Cristina Kirchner en unos 254 y creo que la dejó en 336. Más o menos esa fue la relación. Se aumentó la cifra es 82.000 millones. Perfecto. Se podría hablar más porque en realidad la deuda que colocó Macri fue superior. Pero como hubo dos macro devaluaciones de por medio, eso licuó, expresado en dólares, parte de la deuda. Porque si tomamos en valores absolutos, lo que colocó Macri podría ser el doble, 167.000 millones. Yo estoy escribiendo un trabajo sobre eso, de cuánto fue la verdadera deuda Macri, porque Macri tomó deuda y a la vez, con las devaluaciones, fue licuando la deuda en pesos. Y entonces eso le compensó. Ahora, a ver si me fui del tema. Vos primero comentabas el tema de las tasas de interés internacionales. Lo primero que hay que decir es que esto es una regla universal. La regla universal instaurada por el establishment neoliberal desde hace décadas es, señores, las deudas por capital no se pagan, se refinancian.
se renuevan continuamente por novación de deuda, con el mismo o con acreedor o con un tercero. El único problema es tener plata para pagar los intereses, y entonces si uno paga religiosamente los intereses en tiempo y forma, puede vivir renovando el capital eternamente. Esto es lo que yo me he cansado de decir, lo hemos hablado en otras oportunidades, incluso con vos. Esta es la trampa de deuda perpetua. Aceptar una premisa absurda a nivel de lo que sería la lógica de la ecuación financiera de cualquier negocio, de que yo puedo endeudarme en forma permanente sin tener capacidad de repago sobre la deuda que contraigo. Eso no sería válido. Siempre pongo por ejemplo que casi todos los economistas del establishment, que son de línea neoliberal, jamás aceptarían esa misma regla para sus empresas privadas, ¿verdad? Claro. Yo no puedo ir a decirle yo soy asesor de una empresa y decirle al dueño de la empresa, mire señor, no se preocupe, tenemos una deuda, pero tomamos otra y total, mientras pagamos los intereses nos la renuevan. Porque esa cuenta de intereses, como pasa siempre, empieza a crecer, y entonces la usura, que es los intereses, empiezan a impedir la amortización del capital. Es una regla. Pero esto que yo te digo no es una invención de Giuliano, esto es una formulación académica, Vos vas a la Universidad de Itela, por ejemplo, que está el profesor Cruces, que lo dice sin ambaje desde hace años. Dice, pero la Argentina está bien, el único problema que tiene la Argentina es que no puede pagar los intereses. Bueno, chocolate por las noticias. Resulta que el único problema es que no podemos pagar los intereses. Mira, hoy acabo de bajar, porque salió hoy en la página web del Ministerio de Economía, el informe trimestral de deuda a fin del año pasado, o sea, el 31 de diciembre. Da un stock de deuda pública en cabeza del Estado Central de 349.000 millones de dólares, prácticamente 350.000 millones. Quiere decir que en lo que va del año 2020, la deuda, bajo ya la administración Fernández, yo digo Fernández, ¿no? El gobierno bicéfalo que tenemos, aumentó 13.500 millones de dólares. En lo que va del año. En el año pasado, sí, exacto. Tomando por diferencia de saldo, teníamos 336.000 al momento, al fin del año 19, 349, eso da exactamente 13.100 millones de dólares, que es lo que aumentó la deuda en el primer año de gestión de Fernández, y con el rótulo del supuesto éxito de negociación tenido en agosto, donde en realidad solamente en agosto se le sumaron más de 6.000 millones de dólares de intereses capitalizados por anatocismo, ¿no? El anatocismo es lo digo para los oyentes. Sí. El anatocismo es la capitalización de intereses. Yo tengo una deuda, no la puedo pagar, pago los intereses, pero llega un momento en que tampoco puedo pagar los intereses, entonces los transformo en capital y devengan nuevos intereses. Por eso el anatocismo, que es sinónimo de la usura, es el interés de los intereses, que fueron esos 6.000 y pico millones que te comentaba, negociados por acumulación mientras se hacían las tratativas, cosa que es inviable, porque en cualquier estado concursal el devengamiento de los intereses se interrumpe con la suspensión de pagos. Claro. Y la Argentina suspendió los pagos, pero no lo declaró, de tal manera que los intereses le siguieron corriendo en su contra. Es tremendo. Eso es una cosa incalificable, porque esas cosas no ocurren ni siquiera por error, ocurren por complicidad. Claro. Es decir, eso es parte de la sumisión financiera, que, ojo, fíjate que es lo mismo que está ocurriendo ahora con el fondo. A ver, ¿qué pasa con el fondo? Es claro, porque el fondo
más allá de que se sigue negociando, discutiendo la deuda tomada por Macri, ¿no? El desembolso de 44, casi 45 mil millones, ¿no? Pero nada se dice de los intereses que siguen cayendo sobre esa deuda. El total de intereses, y eso que era tomado el fondo, normalmente prestaba, siempre se dijo, es el prestamista más barato. Creo que el fondo no tiene una tasa uniforme, es un compuesto de tasa, ¿no? Es una tasa, un arancel, depende de varias variables, ¿no? Pero a mí me daba una tasa del 4,65%. Que igual es una tasa muy significativa. Ahora claro, ahora es altísima. Ahora que las tasas de interés internacionales cayeron al 0, al 1%, una de las cosas que está en la palestra es que el fondo tiene que ajustar también para abajo sus tasas. Pero la que fue pactada con la Argentina, a mí me da que sería un 4,65%. Porque es un 3,5 por el préstamo, pero la Argentina recibió un préstamo súper extraordinario, porque recibió el préstamo más grande de la historia argentina y más grande de la historia del Fondo Monetario. Y como sabemos, y con eso ya está planteado, ¿no? Incluso contraviniendo sus propios estatutos. Claro. No solamente por el destino de los fondos, que le prestó fondos que fueron para atender una corrida bancaria antes que para pagar acreedores, sino porque la gran paradoja es que el fondo, parece una paradoja, ¿no? El fondo es un fondo, no es un banco. Sí. Y quiere decir que el capital del fondo se integra con el aporte de la cuota de los socios, como si fuese un club. Entonces, cada país tiene una cuota aporte. La cuota aporte más importante es la de Estados Unidos, que representa el 16,5, casi 17% del capital total del fondo. Otros países tienen el 6, el 7 altos, como China ahora, también Inglaterra, Alemania, bueno. La Argentina, el porcentaje del capital del fondo es 0,67, o sea, no llega ni al 1%, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando el fondo presta, te presta tu propio dinero, no presta un dinero como si fuese un banco que lo toma de un lado y lo toma del fondo de capital del club, que es el fondo, y te presta en función de ello. Por eso digo, la principal paradoja es que el fondo te cobra interés por prestarte tu propio dinero. Claro. El dinero. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente el fondo, históricamente, no prestaba más que el importe de la cuota de aporte del país. Es decir, en este momento, creo que expresado en dólares, la cuota argentina debe estar alrededor de los 4.000 y pico millones de dólares, ¿no? Claro. Algo así como decir que si la Argentina se fuese del fondo y pide reintegro de la cuota, en DEC equivale a unos 4.500 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? El fondo tiene sus restricciones, no puede prestar en principio más que su cuota aporte. Eso empezó a ser relajado, entonces el fondo prestaba hasta 2, 3 veces, como máximo llegó a prestar 4 veces la cuota aporte a algún país, ¿no? Claro. Algún africano, otros países excepcionales, no sé si, no quiero macanear si Túnez o Turquía. A la Argentina le prestó 11 veces la cuota. El famoso préstamo Macri implicó por 57.000 millones de dólares, de los que fueron desembolsados 44, le prestó un valor de 11 veces la cuota. Es una locura. Qué bárbaro. Eso era para advertirles, pero es más, como las actas taquigráficas del board, del comité ejecutivo y de la junta de gobernadores del fondo son secretas, no se ve, pero lo que trascendió es que mientras Estados Unidos, obviamente con el gobierno Trump en apoyo de Macri, votó e influyó sobre Christine Lagarde para que se le concediese en esas condiciones hiper excepcionales a la Argentina. Pero los países europeos, encabezados por Holanda y también por Francia y Alemania, le dijeron de todo a la Argentina y al delegado norteamericano en ese momento,
que era Claver Carone, el que ahora nombraron al frente del BID, ¿no? Sí. Que fue el que declaró abiertamente que sí, que Estados Unidos influyó en el fondo para que le prestasen a Macri para sostenerlo políticamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a la relación cuota-préstamo, ya el fondo prestó irresponsablemente a un país sin la menor demostración de capacidad de repago, le prestó 11 veces el valor de su cuota. Hasta ahora, nuestro país, hasta que no llegue a otro acuerdo, el actual está suspendido, tendría que pagarle al fondo unos 4.000 millones de dólares este año, 2.000 en septiembre y 2.000 en diciembre. Y después, el año que viene tendría que pagarle unos 22.000 millones y el año siguiente, 23, otros 22.000, 21.000. O sea, una locura. Así que partimos de la base de que la deuda con el fondo efectivamente no se puede pagar y el fondo está en ganador, porque el fondo está como el acreedor que dice, bueno, está bien, está, como digo, tamborillando los dedos, diciendo, yo espero ofertas, por eso se han invertido los términos. El fondo le exige a la Argentina un plan económico. Caramba, claro, ¿no? Desde que el gobierno asumió, no presentó un miserable plan económico, ni antes ni después, menos todavía con la pandemia de por medio. Y en el ínterin entra en negociaciones, primero con los acreedores, con los cuales compromete dinero que no puede pagar, y después de los acreedores financieros, de los fondos buitres, se sienta a negociar con el fondo, con quien tampoco puede pagar. Es algo surrealista, es decir, estamos frente a una ficción financiera. Claro. Ahora sí. Esto, la contracara para quienes para quienes piensan de nuestros oyentes, que son mujeres y hombres sencillos de nuestro pueblo, esto golpea directamente en los ingresos de los asalariados y de los jubilados. Héctor, un jubilado hoy a 20.000 pesos, tomando un valor del dólar de 140, volvemos a los 145 dólares de la década del 90. Sí, seguramente, sí, no hay duda. Y con un dólar que además vale menos, que tiene menos poder de compra que hace 25 años atrás. Claro, lo que vos tocás, creo que es oportuno aclararlo. Es claro, el tema de la deuda es un tema inasible para el ciudadano corriente, porque no sabe ni le explica nada al respecto, ¿no? Claro. Pero la pregunta del millón es, para esclarecer a los oyentes, ¿cómo un problema de alta finanza de la deuda le llega al bolsillo del ciudadano? Es decir, ¿cómo es que estamos pagando la deuda? El fondo normalmente exige lo que normalmente se llama una receta recesiva, ¿no? Alguien dijo, el fondo vende recesión económica. ¿Por qué? Porque el país deudor, la Argentina, queda comprometido con el fondo, como todo deudor, a garantizar que va a poder pagar los intereses y eventualmente devolver el capital de prestado. Sí. Entonces, para poder afrontar esas obligaciones, tiene que tener superávit fiscal. Y el superávit fiscal se logra actuando sobre las dos variables, aumentando la presión tributaria, los impuestos, y también los precios y tarifas de servicios públicos, y reduciendo los gastos. Entonces, la reducción de gastos se hace no solamente bajando los gastos generales, sino fundamentalmente bajando los sueldos de la administración pública y las jubilaciones. Por eso, la política llevada a cabo desde hace 3 años, 2 años de Macri y 1 de Fernández, la política es rebaja de los salarios reales. Quiere decir, los salarios reales para la gente es el salario nominal que uno tiene, descontada la inflación. Claro. A ver cuál es el verdadero poder de compra que te queda. Los salarios reales son negativos, están cayendo hace 3 años, 2 bajo Macri, 1 bajo Fernández. Y las jubilaciones, lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que en la práctica el gobierno está aplicando las recetas de ajuste del Fondo Monetario
nada más que no lo dice. Claro. Pero los sueldos y las jubilaciones se están aumentando por debajo de la inflación, con lo cual quiere decir que todo el mundo estamos perdiendo plata, estamos perdiendo poder adquisitivo. Con esa recesión, no solamente se hace ahorro fiscal para tener más plata para pagar intereses a los acreedores, es decir, bajen los sueldos de la administración pública porque el Estado es el principal empleador del país, ¿no? Sí. Tanto del Estado central como provinciales, municipales, en total más de 3 millones de personas, ¿no? Pero en realidad el nudo de la cuestión no está ahí, sino en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque un país que entra en recesión importa menos insumos, ¿eh? Porque todas las cosas que se fabrican requieren insumos y en mayor o menor medida insumos importados. Entonces, ¿qué ocurre? Al entrar en recesión el país importa menos. Al importar menos, si mantiene o aumenta sus exportaciones, le queda un saldo comercial positivo con más divisas. Así es. Y con esas divisas, el Estado las toma a préstamo del Banco Central y con eso tiene plata para pagar la deuda externa. Esa es la lógica, no sé sí, yo creo que nos está dando una clase magistral. Ahora bien, le pregunto por lo siguiente. Sí. Le pregunto por el riesgo de que un ajuste donde pretende un aumento de impuestos, que hay sectores sociales, económicos, que no están en condiciones de sostener porque no le dan las espaldas, porque ya más impuestos no puede pagar, con una caída de los ingresos, lo que implica un deterioro en el mercado interno. Al tener menor actividad interna, lógicamente todo el mundo paga menos impuestos. Exacto, es una cadena. Eso no podemos entrar en un círculo vicioso donde finalmente la Argentina entre en una espiral y se agudice la crisis. ¿O piensa que por ahí el gobierno está especulando, por ejemplo, con actividades como pueden ser la construcción o la industria automotriz, a la espera de que quienes tienen ahorrado dólares los puedan volcar a esa actividad y de esa manera compensar el feroz ajuste que se está haciendo? A ver, sí, separemos dos cosas en eso. En principio, lo que vos decías como círculo vicioso, sí. Para mí estamos en un círculo vicioso y vamos a seguir siempre porque el círculo vicioso está atado al problema financiero. Y yo siempre tengo un apotegma central. El principal problema de la Argentina es financiero, no es económico, y es el condicionante de todo. Y la deuda es el mecanismo que regula ese problema financiero. ¿Por qué? Porque todo muere en el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés, porque es lo que se necesita para poder pagar deuda. Es lo mismo que si un tipo gana, no sé, 30.000 pesos y está endeudado por 3 millones de pesos. Y tiene que pagar de intereses por mes, qué sé yo, 20.000 pesos. Entonces nunca jamás va a poder descontar esa deuda. Claro. Dentro de ese encierro, dentro de esa encerrona, ese callejón sin salida de la deuda perpetua, el mecanismo operativo que se utiliza es: el gobierno efectivamente no puede estirar mucho más, no puede presionar mucho más con los impuestos, pero tiene dos herramientas, una externa y una interna, que le suplen eso. La externa son las retenciones, porque al aumentar las retenciones es un impuesto a la venta externa que se cobra en dólares. Y eso es una forma de presión tributaria. Una forma de presión tributaria que en el fondo sería justa, porque lo pagarían las grandes empresas multinacionales exportadoras, que son las que controlan el comercio exterior argentino, porque el comercio exterior argentino está en un oligopolio de 6, 7 grandes empresas transnacionales. Lo que pasa es que esas empresas transnacionales indebidamente hacen una traslación regresiva de las retenciones al productor. Claro. ¿Me explico? Porque yo, productor, cosecho trigo,
y no sé ese trigo dónde va a parar, si va a parar a un molino harinero para que a su vez se venda para fabricar pan en el mercado interno, o va a un exportador para que el exportador haga su negocio, le vende a China, le vende a cualquier otro país. El problema que yo veo es que las retenciones, que son efectivamente un impuesto, no son retenciones, son un impuesto a la exportación, no lo carga el exportador, sino que se lo traslada regresivamente al productor. Y entonces salen a chillar los productores, ¿por qué? Chillan contra el gobierno cuando en realidad el que los está perjudicando es el oligopolio exportador que le traslada los precios hacia atrás. Claro. De todas maneras, el gobierno percibe más ingresos, aumenta esa presión tributaria a través de las retenciones. Que después eso dé lugar a una injusticia, como es eso, el traslado regresivo es una. Y la otra herramienta es de orden interno, que es la inflación. Porque siempre se ha hablado con justeza de que la inflación actúa como un impuesto. Sí. Y ni hablar que el principal impuesto regresivo que tiene la Argentina, porque es sobre el consumo, es el IVA. Entonces, cuanto más aumentan los precios, más recauda el Estado por IVA, sí. que es la clave del tema. Entonces, el Estado no se perjudica tanto en los ingresos como muchas veces se cree. Prueba está que en estos meses el gobierno se ufana que la recaudación tributaria en comparación con el año pasado estaba mejorando. Y sí, claro, está mejorando porque hay las retenciones con el aumento de la cosecha siguen proveyéndole una parte de divisas importante y además la inflación no perjudica al Estado, la inflación le permite licuar sus deudas. Claro. Esta es la gran herramienta, yo digo secreta, la clave de todo, que la devaluación del peso es la forma que tiene el Estado para licuar el gasto público. Esta es la premisa central. Digamos también, Héctor, que hay sectores sociales, económicos, que tienen la capacidad de defenderse frente a la inflación, modificando los precios. Claro. En cambio, jubilados y asalariados, claro, y todo aquel que tiene un ingreso fijo, se ve fuerte, es el que paga verdaderamente ese impuesto, ¿no? Claro, esa es la verdadera desigualdad económico-social que se transmite con esta acción regresiva. Y por eso lo que decía al comienzo, de que este gobierno está aplicando. Vos fíjate lo siguiente, cuando se suscribió el acuerdo en junio del 2018 con el Fondo Monetario ya adelantó allí las tres mismas premisas que está pidiendo ahora: reforma laboral, reforma previsional y reforma tributaria. Claro. Traduzcamos en realidad qué es lo que se busca con eso. Con el eufemismo de reforma laboral se entiende bajar los sueldos reales de la gente, cosa que el gobierno Macri y el gobierno actual hicieron y siguen haciendo. La inflación es superior a los salarios, el aumento de los precios es superior al aumento de los salarios, ergo el poder adquisitivo bajan los salarios reales. Segundo, reforma previsional, ¿qué quiere decir? Lo mismo y peor, porque las jubilaciones no son una dádiva del Estado, son un reintegro de lo que cada uno de nosotros aporta en la vida activa. Claro. No, es una devolución, no es. Pero en la práctica lleva a que el valor real de las jubilaciones sea menor que el aumento de los precios. Con lo cual, lo mismo, estamos en el mismo problema que los salarios. Y por eso es que las dos principales armas que tiene para reducir el gasto público el gobierno son bajar los salarios reales, porque el Estado es el principal empleador y le baja los sueldos reales a todo el mundo, a todo el personal de la administración pública, y bajar las jubilaciones, que es en realidad malversar la devolución de los aportes indexados que le correspondería a cada uno. Y en cuanto a la presión tributaria, lo mantienen en sordina porque nadie sabe
no sé si te acordás, a mediados del año pasado se dijo que Culfas, el ministro de Producción, Sí. estaba trabajando en esta famosa reforma tributaria, que no se sabía qué era, porque se habla de una reforma tributaria y nadie sabe qué es, porque una reforma tributaria no es moco de pavo, es una cuestión importante. Bueno, no, que había una comisión dentro del Ministerio de Producción que estaba estudiando, pero que estaba bajo condiciones reservadas, que el gobierno no iba a adelantar nada. Y yo pensaba entre mí, esto tiene una explicación lógica, la que te decía antes. Si el gobierno mejora su recaudación por retenciones, y mientras tanto deja que la inflación actúe como un impuesto, que a la vez trabaja a través del IVA, la recaudación del IVA ha aumentado, y también la recaudación por impuesto a las ganancias. Por eso recién ahora, tardíamente, aparece el proyecto de Sergio Massa en diputados para subir el mínimo no imponible. Pero escúchame, durante un año se estuvieron tragando la diferencia, Claro. con un mínimo no imponible que estaba en 70 y pico mil pesos, ¿no? Que cualquiera que lo acumulara más el aguinaldo le superaba esa cifra. Y ahora se reconoce de pasarlo al doble, a 160, pero después de un año que estuvieron embolsándose todo ese dinero. Así que yo creo que el gobierno está practicando un plan de ajuste de tipo fondo monetarista, recesivo, nada más que encubierto, sin decirlo. Yo digo que me opongo al fondo, yo digo que no podemos pagar, pero resulta que la Argentina sigue pagando, sigue aumentando su deuda y sigue aplicando lo que el acuerdo de stand-by que firmó Macri establecía. Baja de los salarios reales, baja de las jubilaciones y aumento de la presión impositiva. Esos son los hechos. Yo siempre digo lo mismo. Yo no hago juicio de valor. Yo analizo hechos. Los hechos, los tristes hechos. Héctor, el tiempo se nos ha ido. A mí me hubiera gustado preguntarle también otras cosas, el sobreendeudamiento del Banco Central. Me hubiera gustado preguntarle... Es todo un capítulo, claro. Claro, es un capítulo, ¿no? ¿Le parece que volvamos a hablar en unos días? Sí, no hay problema. Me avisas con un mínimo de anticipación y yo estoy disponible. Sí, el capítulo del Banco Central es todo un tema. Yo tengo bastante analizado eso. Sí. Y hay otros capítulos nuevos, ¿no? Como ahora apareció este episodio del Mercosur, que no es un episodio, y la situación esta de recesión no reversible que establece la política de cuarentena, porque esto es insoluble, es decir, bajo las condiciones de cuarentena el país no va a poder ni siquiera amagar un crecimiento, ¿no? Pero lo hablamos, me avisas con un mínimo de anticipación y charlamos, no hay problema. Vamos a tratar de ver si el martes que viene lo vuelvo a llamar a la misma hora, pero yo antes lo llamo, porque me quedaron una cantidad de temas y querría incluso su mirada sobre el Consejo Económico Social, pero hoy el tiempo se nos ha ido. Bueno, de acuerdo, yo te agradezco la llamada, estoy a disposición y bueno, de los oyentes también, lógicamente. Bárbaro. Bueno, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Bueno, hasta igualmente, pronto. Chao, buen día. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Héctor Giuliano, la verdad que nos dio una clase magistral. Y sí. Yo creo que el oyente que tuvo el oído ahí al ladito del ¿cómo se llama? Del parlante, el que tuvo allí recibió de manera gratuita una clase brillante, magistral, de lo que es un mecanismo perverso que lleva demasiado tiempo, porque esto es una herencia básicamente de la dictadura militar, y que la democracia no aborda en el marco del mandato de la Constitución Nacional. La Constitución dice que el Congreso Nacional es el que debe tratar la deuda y los representantes del pueblo, tanto diputados como senadores, siempre dicen que vamos a auditar la deuda, pero nunca la auditan. Siempre dicen que van a hacer algo, pero nunca hacen nada. Y siempre dejan en manos del ministro de Economía
que es una persona, una personita, el ministro de Economía, que el ministro de Economía, que es una personita nomás, tiene que discutir con el Fondo Monetario Internacional. Es casi un chiste. En lugar de ser el Congreso Nacional, es decir, que a través de todo el poder soberano del pueblo diga cómo va a tratar la deuda, va a negociar una personita con el fondo. Es como un chiste. Sí, sí. Es como un chiste. Y bueno, eso es la Argentina que se repite sin solución de continuidad. Y no estamos diciendo que hay que hacer travesuras, que hay que hacer malabares absurdos, que hay que patear el tablero. Estamos diciendo simplemente que hay que actuar con otra inteligencia al respecto, y eso le corresponde al Congreso Nacional.